En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos acompañes en nuestra reunión de hoy. Ponemos entre tus manos, bajo tu mirada protectora, a don Carlitos, que le ilumines y le guíes su entendimiento, que sus palabras sean tus palabras, Señor, y que a nosotros de igual manera abras la mente y el corazón para que sus palabras puedan ser recibidas y seamos una buena semilla, una buena tierra para recibir tu semilla, Señor. Tú nos conoces a todas, sabes las necesidades y las oportunidades y las ilusiones que cada una tenemos. Y también te encargamos a todas las que no se han podido conectar el día de hoy, a todas las que son miembros de nuestra querida comunidad. Cuídalas, bendícelas a cada una y a todas nosotras. Síguenos llevando de la mano de don Carlitos, que tú lo has puesto a él, ha sido él tu instrumento, Señor. Por eso te pedimos que lo acompañes, que lo protejas, que lo guíes a él, para que él siga siendo nuestro ángel cuidador en este momento, que sabemos que todo ha sido guiado por ti, Señor. Espíritu Divino, acompáñanos, guíanos, ilumínanos el entendimiento, y a ti, Mamita María, también nos ponemos bajo tu manto protector para que tú nos sigas acompañando y llevando de la mano al camino seguro y siempre fértil, que es la palabra y el encuentro con tu Hijo amado. Virgen María, cúbrenos con tu manto de pureza, misericordia y piedad. Amén. Amén. Del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, Amén. buenas noches, amadas hermanas, madres mónicas. Qué alegre. Hoy, mire, buenísimo, ¿verdad? Que nos vamos a reunir en torno a Jesús y a Virgen Santísima María. También está San José acompañándonos desde que lo invitamos a participar, y Jesús nos permitió que Él nos estuviera acompañando y custodiando, ¿verdad? Así que ahí bien sentaditas y contentas hoy, el Señor quiere reforzar todas las enseñanzas que hemos venido recibiendo desde que nos encontramos. Porque el Señor, Él ya tenía un plan, ¿verdad? Ya tenía un plan desde el momento en el que nos reunió, ¿verdad? Él tiene un plan que está ahorita ya ejecutando. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para que no haya ningún sonido ahí que nos perturbe. Y hoy vamos a iniciar un camino precioso, mire, de la mano de Jesús y Virgen María y San José, que el Señor quiere que nosotros, ustedes especialmente como mujeres y madres mónicas, ¿verdad? Pues reconozcan en su ser, por expresión de Dios, cuál es la verdadera dignidad de una mujer. Esa dignidad a la cual apelamos, ¿verdad? Porque a veces se nos ha faltado el respeto, ¿verdad? Se le ha faltado el respeto a la mujer en todas sus actividades que realiza, como madre, como hija, como hermana, como abuelita, como amiga, como hermana en la fe, ¿verdad? Como servidora, en fin. Y se le irrespeta a la mujer. Entonces, y muchas veces, o algunas veces, la misma mujer es la que provoca o permite o acepta e incluso se somete a esa falta de respeto, ¿verdad? En aras de pensamientos que hemos ido aprendiendo en la cultura en la que hemos vivido, incluso nuestra misma familia a veces nos han enseñado, ¿verdad? Porque así aprendieron ellas también, ¿verdad? Ellas han vivido una experiencia y no se han hecho un alto como lo vamos a hacer en este momento, que el Señor quiere que nos detengamos como mujeres, como madres mónicas, que nos detengamos
a reflexionar cuál es la dignidad de la mujer. Hasta dónde yo debo permitir en las relaciones con las diferentes personas con las que yo me relaciono como mujer, hasta dónde yo tengo que permitir, ¿verdad? Que llegue la persona y hasta dónde debo yo detener también y poner los límites para que esas faltas de respeto ya no se vuelvan a repetir nunca más en nuestras vidas, sino que nos valoren, nos respeten, ¿verdad? Así como nosotros debemos también respetar a otras personas, por supuesto, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a centrar más que todo en la dignidad de la mujer. Entonces, pónganme mucha atención porque yo le voy a ir leyendo aquí y explicando. Hoy vamos a tener ese tipo de enseñanza como la que acaban de escuchar ustedes, de la que estábamos hablando, ¿verdad? De ese, quítate las sandalias, ¿verdad? De ese tema del que estábamos hablando, y se los voy a ir contando como una historia, porque mire, nos vamos a basar en una carta apostólica, pero las cartas apostólicas tienen tanta riqueza y el lenguaje que utilizan es tan, a veces tan completo, ¿verdad? Tan integral, que con una sola frase tendríamos para tener una enseñanza de 1 hora, ¿verdad? Pero yo he tratado de irla como parafraseando, ¿verdad? Ya hemos aprendido qué significa eso, ¿verdad? Que se lo voy contando como una historia para que sea más accesible a nuestra comprensión, ¿verdad? Así que nuestra enseñanza de hoy va a ser una historia en la cual vamos a compartir mutuamente. Relájese, tranquila, contenta, ahí póngase cómoda, pero muy atenta con su mente ante todo, ¿verdad? No permita que haya distractores en este momento de enseñanza, porque no se trata solo de oír, ¿verdad? Si se trata solo de oír, pues ni siquiera necesitaríamos las cámaras, ¿verdad? Ahí nos pondríamos audífonos y oímos, ¿verdad? Pero no se trata solo de oír, sino de aprender, como lo hemos venido haciendo. Entonces ponga atención a las palabras que yo voy a expresar y usted vaya en su mente recibiéndolas y diciendo sí. Es cierto, eso lo hemos visto, eso, qué bonito el resumen que está haciendo Carlitos, yo eso como que pasé de noche porque no me acuerdo, o eso, sí, qué bonito esto, ya me acordé, o es cierto que estoy viviendo esta experiencia, o esta experiencia no la he vivido, a ver qué más nos dice la enseñanza que tengo que vivir, ¿verdad? Y como que como hemos sido hermanas y hermanos, que van a escuchar este video también, amigos, ¿verdad? Estamos en una plática entre amigos. Entonces, entre amigos, pues tenemos confianza para poder ser nosotros mismos y hablar de nuestras cosas y escuchar al amigo, ¿verdad? Que es un buen amigo el que les está contando parte de esa experiencia, de lo que ha ido descubriendo acerca de la dignidad de la mujer. Bueno, vamos a comenzar entonces. Nosotros hemos venido, hermanas, recorriendo un camino de contemplación en el Espíritu Santo. Ese es el camino que hemos venido recorriendo. Hemos recibido una enseñanza, la hemos reflexionado y meditado en nuestro corazón, y el Señor nos ha ido transformando ese corazón en un corazón misericordioso, eucarístico, en donde hay comunión en el Espíritu Santo. Todo eso lo hemos venido nosotros absorbiendo como parte de aprender que en Jesús está el reino de Dios y en su corazón de misericordia eucarístico se manifiesta. Hemos también aprendido, ¿verdad?, que por gracia de Dios se nos está revelando la verdadera esencia del ser humano ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque con ese corazón misericordioso eucarístico, pues el Señor nos ha pedido transformar nuestro rostro para que revele el amor misericordioso del Padre, ¿verdad? Y también nos ha pedido, ¿verdad?, que nosotros, después de comulgar con el Señor en la Santa Misa y recibir su corazón y su misericordia, y nuestro testimonio de vida se manifieste de una manera completa, ¿verdad? Y es ahí donde encontramos el sentido humano a los ojos de Dios de nuestra vida, porque es el don sincero de donarnos a nosotros mismos, a los demás. Ese es el sentido de nuestra vida. Entonces hemos descubierto que el ser donación sincera de mí misma a los demás, eso es lo que le da sentido a mi vida. No me van a dejar mentir. Es la experiencia que como madres ustedes viven. Se donan sinceramente a sus hijos porque los aman con un amor de desprendimiento total y esa donación a usted las hace feliz.
felices porque se están realizando como mujer, como madre, como hija, como abuelita, ¿verdad? Como nieta incluso. Ustedes se realizan porque ustedes están donándose, ¿verdad? Y eso para hombres y mujeres, ¿verdad? Yo encontré mi verdadera felicidad al donarme a mí mismo al servicio de mi familia, de mí mismo, de mi familia y de los demás. Hemos ido poco a poco aprendiendo a apropiarnos de la misericordiosa mirada de Jesús, de la mirada de Virgen María y de San José, y hemos sido enviados, hermanas, ya no solo a mirar todo nuestro entorno, sino a contemplarlo, pero a contemplarlo con los ojos de Jesús desde nuestro corazón misericordioso eucarístico, que hemos recibido y lo hemos apropiado en la Santa Eucaristía. Y entonces fuimos enviados a ver hacia nuestra pareja, que como cuesta, ¿verdad, hermanas? Cuesta porque todavía tenemos en nuestra mente todas esas ideas del mundo, ¿verdad? Que nos han inundado durante toda la vida y tenemos áreas en nuestro corazón que todavía no han sanado y están endurecidas. Y entonces el Señor tiene que ir trabajando en nuestro interior para sanarnos interiormente de todos esos enojos, de esos deseos de venganza o de esos enojos que tenemos que de repente nos hacen explotar, ¿verdad? Con nuestra pareja. Y ahí ya no las podemos contemplar, ¿verdad? Pero el Señor sabe, ¿verdad? Que poco a poco, en cada Eucaristía, el Señor, si nosotros nos consagramos a Él de todo corazón, en cada Eucaristía Él nos está transformando hasta que llegue el momento en que ya ni nos vamos a dar cuenta de los errores de nuestra pareja, sino que simplemente los vamos a estar amando con los ojos y el corazón misericordioso de Jesús. También fuimos invitados a vernos así a nosotros mismos. No nos detuvimos en eso en la enseñanza, pero ahora sí nos vamos a detener en cómo nos debemos contemplar a nosotras mismas como mujeres, ¿verdad? Te tienes que aprender a contemplar. Y así, también después, seguir contemplando a todos los miembros de tu familia, de sangre y carne, y la familia espiritual que el Señor te ha ido dando en el transcurso de tu testimonio de vida, ¿verdad? Ese es el camino que vamos a recorrer. Pero lo importante para poder contemplarnos a nosotros mismos, a ustedes mismas, ¿verdad? Pues se necesita descubrir cómo es como Dios las contempla a cada una de ustedes. Para comprender primero ustedes como mujeres cómo son contempladas por Dios y así pueda usted ayudar a su mamá, a su hermana, a su hija, ¿verdad? A sus familiares, a su nieta, a descubrirse en esa dignidad de mujer, para que ya ellas ya no repitan la historia, ¿verdad? A veces es una historia familiar que se ha venido heredando con el tiempo de un maltrato consistente y continuo y persistente contra la mujer, que ya no debe de existir porque el Señor nos hace libres, libres para ser nosotros mismos. Pero vimos que esa libertad que es en Cristo, por eso se llama libertad cristiana, ¿verdad? Es la que nos va a permitir donarnos sinceramente a los demás, haciéndonos respetar, hermanos. Haciéndonos respetar. ¿Se recuerda de un momento en el que Jesús lo habían llevado atrapado en la noche, ¿verdad? Del Jueves Santo. Y uno de los soldados le pega sin ninguna razón ni sentido. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dice, pero ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Si no te parece lo que he dicho, dilo pues, pero ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Es un reclamo de Jesús. Ese reclamo tiene que hacer eco ahorita en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Ningún hombre ni ninguna mujer se debe pegar sin sentido. Nunca. Maltratarla menos. Y a veces los golpes no solamente son físicos, sino que también son emocionales, mentales, psicológicos, espirituales, que ocasionan grandes daños y grandes heridas en nuestros interiores, que cuesta mucho sanar, como las heridas que compartimos, que yo le hice a mi familia con aquellos chayes de mi vaso roto, ¿verdad? Son heridas profundas que no todas sanan o que dejan cicatrices que no desaparecen con el tiempo fácilmente, a menos que las personas yo logre con mi familia conducirlas a ese encuentro con Jesús en la consagración para que ellos digan, Señor, te entrego estas cicatrices que me hizo mi papá o mi esposo o mi abuelito o mi hermano. Te las entrego, Señor, para que tú las sanes.
¿verdad? Y después comulgue con el Señor y que me dé su corazón de misericordia que ya ha perdonado esas ofensas, esas cicatrices, esas heridas. Y entonces ya me permite ver y contemplar de nuevo a mi papá. Esa es mi meta de catequesis en la familia. Y entonces solo Jesús lo puede hacer. Pero si yo no doy testimonio de eso, pues entonces nunca lo voy a lograr. Entonces tengo que aprender, ¿verdad? Pero yo también he tenido que aprender a que se me respete como ser humano, como persona. Me he equivocado. Lo reconozco y he pedido perdón. Pero ya hay límites en donde un hijo, una hija, una esposa pueden llegar, ¿verdad?, a reclamar, a sentirse dolidas con toda la razón en mi caso, ¿verdad? Pero hay un límite que no se puede pasar de faltarle el respeto a la persona por sus errores cometidos, ¿verdad? Porque cuando pasamos ese límite de maltrato psicológico, físico, etcétera, ya como una venganza o como sintiéndome yo como con razón porque me hicieron daño, yo me estoy defendiendo, ¿verdad? Me doy ese permiso. No estoy poniendo en práctica el corazón de misericordia de Jesús, sino que estoy poniendo en práctica esas áreas duras de mi corazón herido. Que hay razón, que es verdadero el sufrimiento que se le fue ocasionado a esa persona y que se siente mal, ¿verdad? Y que busca la manera de hacerlo ver. Y todo eso es permitido, mientras no se falte el respeto a la persona, al Hijo de Dios que se ha equivocado. Es como que si nosotros quisiéramos tomar en nuestras manos la justicia de Dios. Por eso es de que no debemos nosotros faltar el respeto. Entregárselo al Señor y el Señor hará justicia. Conmigo ha hecho justicia. Yo todo lo que le he contado, que he pasado, sufrido y sigo pasando a causa de los malos hechos que he hecho y que he tenido que repararlos de alguna manera, algunos los he tenido y los estoy reparando con sufrimiento, con dolor y con tristeza, pero ya acompañado de la mano de Jesús. Estoy pagando. La justicia de Dios se cumple. Yo estoy pagando mis errores, pero no me los está cobrando mi esposa ni mis hijos, y no me lo debieran estar cobrando si me lo cobran, ¿verdad? Sino dejarlo, ellos tienen que aprender a dejarlo en el Señor. El Señor ya se hizo cargo a mí de hacerme justicia, pero la justicia de Dios es misericordia. No es que no haya sufrimiento para mí. Tiene que haber un sufrimiento redentor por los malos hechos que he producido, ¿verdad? Y se da. Pero el sufrimiento lo lleva a uno en ese camino de madurez y conciencia, que es el Señor lo que quiere, porque a Él le interesa la salvación de las almas. El propósito es de que toda alma regrese a la casa del Padre, ¿verdad? Para continuar siendo pura, buena, inocente y santa. Bueno, al hacer esa contemplación de nosotros mismos, se nos ha revelado la íntima esencia de cada uno de nosotros, así como se va a revelar la verdadera esencia de nuestra pareja y de nuestros hijos, de nuestras familias, ¿verdad? Y descubrimos que todos, hombres y mujeres, sin ninguna distinción, ¿verdad?, somos hijos e hijas de Dios. Todos. Somos amados por Dios. Somos puros, buenos, sanos, inocentes y santos. Así como nos mira Dios, es decir, como nos contempla Dios. Desde esa premisa, entonces podemos iniciar nuestro tema, ¿verdad? Porque nosotros ya vamos a estar contemplando a toda hija de Dios, a toda mujer, y a nosotras mismas como madres mónicas, como esas hijas de Dios amadas por Dios, ¿verdad? No vamos a estarnos fijando en nuestros errores, porque el Señor no quiere que tú te fijes en este momento en esos errores. Déjaselos a Él. Él ya está trabajando en tu interior. Él ya está sanando tu corazón. Él ya está haciendo justicia en su misericordia. No, ahora lo que el Señor quiere es que tú te contemples a ti misma como Dios te contempla. Entonces, amadas hermanas, llenas del corazón de Jesús y de los ojos puros de Dios, vamos a profundizar en el ser mujer, en la dignidad de ser mujer. Escucha bien. O sea,
profundizaremos en el ser mujer. ¿Qué significa ser mujer? Mujer, ¿qué significa? En la dignidad que tiene el ser mujer, ¿verdad? En unión con Dios, ¿verdad? Si no es con Dios, entonces estamos solamente con el espíritu del mundo juzgando a la mujer, ¿verdad? No, tenemos que verla en unión con Dios, descubrirnos. Bueno, para ello vamos a escuchar y reflexionar, y especialmente, hermanas, como hemos aprendido, contemplar la enseñanza que el Señor nos ha preparado. Es una enseñanza de las luces que el Espíritu Santo ha derramado en su santo, el Papa San Juan Pablo II, a través de la carta apostólica Mulieres Dignitatem. Así se llama la carta apostólica. Mulieres Dignitatem. ¿Qué significa? La dignidad de la mujer. Como hemos aprendido, toda enseñanza espiritual es un encuentro con Jesús resucitado, quien nos introduce en una experiencia de vida en el Espíritu Santo para construirnos, edificarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Cuando terminemos de contemplar esta carta completa, vamos a descubrir que esta presente meditación y las que vendrán están orientadas a reconocer desde el interior de Dios que el ser mujer es un don de Dios. ¿Escuchó bien, hermana? ¿Qué es el ser mujer? El ser mujer es un don de Dios. Y lo que Dios, creador y redentor, confía a la mujer, a toda mujer, también es un don de Dios. Entonces, no solo la mujer ya es un don de Dios, sino que también la misión que le confía a la mujer es un regalo de Dios, es un don de Dios para ella y para todos aquellos que rodean a la mujer en su vida. Eso lo vamos a descubrir. Pero ya nos enseñó el Señor, ¿verdad? Primero, tú eres un don de Dios, eres un regalo de Dios para toda la creación, ¿verdad? Y además, la misión y vocación que te ha dado y que te ayuda a descubrir, también es un regalo de Dios para la creación. Entonces son dos cosas valiosísimas que no debemos de perder de vista en este estudio de la dignidad de la mujer. ¿Por qué es digna la mujer ante los ojos de Dios? Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios para toda la creación, y su misión y vocación es otro regalo del amor de Dios. Bueno, ya tenemos ahí dos bases importantes que usted no debe de olvidar. Entonces, en el Espíritu de Jesús, la mujer puede descubrir ese significado pleno de ser femenina y esa manera de disponerse para ser el don sincero de sí misma para los demás. En ese modo de encontrarse a sí misma en el verdadero sentido de la vida, que es donarse a sí misma para los demás. Bueno, ya nos dio 3 enseñanzas el Señor. Eres un don de Dios, tu misión y vocación es un don de Dios, es un regalo de Dios para toda la creación, y al disponerse, descubrir ese significado que tiene el donarte a ti misma, ahí te encuentras a ti misma como te creó Dios. Dios te ha dado el sentido de tu vida, de donación de ti misma hacia los demás. Bueno, entonces aquí estamos, Señor Jesús, enséñanos, por favor. La carta apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Mulieres Dignitatem, sobre la dignidad y la vocación de la mujer, fue presentada con ocasión del año mariano el 15 de agosto de 1988. Y el Papa así inicia. Nos dice el Papa San Juan Pablo II. Venerables hermanos, amadísimos hijos e hijas. Ahí estamos todas, ¿verdad? Amadísimos hijos e hijas, dice el Papa. Salud y bendición apostólica. Ya nos dio la bendición apostólica el Papa. Recibámosla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Papa San Juan Pablo nos ha dado su bendición apostólica. En la introducción dice que tenemos que aprender
a descubrir el signo de los tiempos. Y así es donde comienza ya nuestro tema, ¿verdad? Que en los tiempos hay signos que se manifiestan constantemente entre nosotros en nuestro tiempo de vida y que nosotros tenemos que ser capaces de discernirlos, descubrirlos y descubrir el sentido que Dios le está dando a ese signo en cada uno de los tiempos de nuestra vida. Entonces empieza su carta y dice que la dignidad de la mujer y su vocación, fíjese, no vamos a ver solo la dignidad en función de ser mujer, sino en el hacer de la mujer. La dignidad de la mujer en su ser y su vocación en su hacer, ¿verdad? Ha sido un constante objeto de reflexión humana y cristiana y se ha asumido en estos últimos años con una importancia muy particular. Fíjense, hermanas, de que yo al leer esto decía yo, ¿cuántas veces nosotros estamos ahí solo escuchando las voces en contra de las mujeres de personas que ni siquiera tienen un gran conocimiento? Que hablan como por hablar y hablan de lo que oyeron a otros o leyeron en un libro o en autor o en una ideología y hablan con tal desprecio de la mujer. Y entonces a veces dicen es que la iglesia nunca se ha preocupado de la mujer porque no hay sacerdotes mujeres, ¿verdad? Y ahí se agarran en ese estribillo. Pero eso no es cierto, hermanas. Mire, hoy el Papa nos hace ver, ¿verdad?, que ha sido un objeto constante de reflexión humana y espiritual el asunto de la dignidad de la mujer y su vocación. Y en los últimos años la importancia ha sido muy particular, nos dice el Papa. Así que nosotros no nos dejemos llevar por esos vientos de doctrinas fantasmas, de ideologías equivocadas y tontas, ¿verdad? Faltas de conocimiento y sin ningún sustento, perdón, en la palabra de Dios, sino que solo tiran ahí con el espíritu del mundo todo ese odio, ese resentimiento y esa bajeza en contra del ser mujer. Entonces, dejemos que el Señor nos vaya animando como mujeres, porque mire, parte de la dignidad de la mujer es saberse defendida, es saberse apreciada. Y la iglesia lo ha hecho, hermanas, y cada vez lo hace de mejor manera. Y la iglesia somos nosotros, hombres y mujeres, todos los bautizados. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que no estamos solas como mujeres católicas. Estamos acompañadas por todo el ejército de discípulos, misioneros de Jesús, que nos van acompañando en este camino y cada vez están, dice, en una constante reflexión humana y cristiana, pidiéndole el discernimiento al Espíritu Santo para comprender el don de Dios que es la mujer. Yo, hermanas, mire, usted lo ha visto en mi testimonio, he tenido que descubrir eso. Y aún me falta, y bendito sea Dios por esta enseñanza, que vamos a profundizar en ese tema, porque yo tengo que aprender mucho todavía de cómo respetar a la mujer, cómo apreciarla y cómo contemplarla con los ojos de Dios. Las intervenciones, nos dice el Papa Juan Pablo, del magisterio de la Iglesia se reflejan en varios documentos del Concilio Vaticano II. ¿Usted sabe lo que es un Concilio Vaticano II? Bueno, el concilio es una reunión de todo el mundo. Miles de personas participan, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, cardenales y el Papa, por supuesto. Y todos se reúnen hacia un solo tema para sacar conclusiones guiados por el Espíritu Santo. Y entonces dice que en varios de los documentos de este Concilio Vaticano II, lleno del poder del Espíritu Santo, en el mensaje final afirma lo siguiente para que nos reafirmemos en lo que estamos aprendiendo. Y dice la iglesia, nuestra iglesia, nos da una dirección en el espíritu a través de esos documentos y dice que ha llegado la hora. Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio, como las madres Mónicas, pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Mire, los santos que escribieron esto, en el nombre de todos nosotros de la iglesia, están reconociendo de que ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, hermana. Eso es lo que ha llegado en la hora para ti. Tú tienes que cumplir en plenitud tu vocación, hermana.
Es el momento, dicen que la mujer, que eres tú, adquiere en el mundo un poder y una influencia, un peso jamás alcanzado hasta ahora en la historia de la humanidad y de la iglesia. Entonces siéntete contenta, animada, tomada en cuenta, comprendida, ¿verdad? Y acuchuchada por el Señor y que te dice, mira, si tú eres preciosa ante mis ojos, pero eres útil. No te sientas como que no tienes utilidad. No sientas que tu vocación, si es ser ama de casa o ser una esposa fiel y muy responsable, o ser una madre, una abuelita, sienta como que estás disminuida, al revés. Tú dices, ante esa mutación, ese corte, ese desangramiento que ha habido en contra de lo que es ser mujer, cuando vemos a esas mujeres todas tatuadas y hablando tonteras y mi cuerpo y atacando iglesias y estatuas y todo, y las vemos ahí semidesnudas y como que si eso fuera ser mujer, qué equivocadas están, oremos por ellas. El Señor tenga misericordia de ellas, las contemplamos y vemos un montón de niñas, ¿verdad? Malcriadas e insolentes, ¿verdad? Que andan haciendo su berrinche, un berrinche cultural, un berrinche ideológico. Pero nosotros ya no las podemos ver juzgándolas y condenándolas, y las vemos y las contemplamos como las mira Jesús y dice, estas patojitas malcriadas, le bajarán las orejas. Ellas necesitan conocer cómo es la verdadera mujer, cuál es la vocación de la mujer. Es que en estos tiempos en los que estamos viviendo, ya sé lo que voy a hacer, dijo Jesús. Voy a preparar a las madres mónicas. Eso voy a hacer. Voy a hacer que ellas se encuentren con la dignidad de ser mujer ante los ojos de Dios, para que con su testimonio de vida como madres, esposas, hermanas, hijas, sobrinas, nietas, abuelitas, lleven ese testimonio de vida para que esa luz que se resplandece de la misericordia de Dios en cada una de ellas, cuando cumplen esa vocación de donarse a sí mismas, toque el corazón que ha sido endurecido y maltratado de estas pobres jovencitas, de estas mujeres que no encuentran el camino, que andan en la lucha y en la búsqueda y que se han quedado en la ideología porque no tienen otro sustento. Pero eso es como un castillo de naipes que se viene con un poquito de aire y se cae. ¿Por qué? Porque no tiene raíces, ¿verdad? Entonces, eso no sucede si no se encuentran con la verdadera mujer, con la dignidad de la mujer que debe tener, para que ellas se encuentren a sí mismas cuando miran a una verdadera mujer ante los ojos de Dios. Esa es tu misión y vocación, hermana. Así que nada de decir yo como mamá, yo como abuelita, no, si esa es la labor precisamente la que estás realizando, y también como profesional, también como estudiosa, también como comerciante, ¿verdad? Miren, hermanas, hay hermanas ahí que trabajan en un mercado, ¿verdad? Dándonos esos frutos del reino de Dios que provienen de nuestros agricultores. Dios los bendiga a esa familia de agricultores, y muchas de ellas son las que van y ofrecen su producto. Y ahí están haciendo ese trabajo humano, digno de una mujer. Pero nosotros, ¿verdad? Educados con el espíritu del mundo, a veces hasta les faltamos el respeto, las vemos de menos. ¿Cómo es eso? No puede ser. No puede ser. Por eso dice el Papa, ha llegado la hora. Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumpla en plenitud, que se reconozca la vocación de esta persona trabajadora. Que trabaja en un mercado, ¿y qué? Es que trabaja en un comedor, ¿y qué? Es que trabaja en un basurero, ¿y qué importa? ¿Quién me daba a mí el derecho a faltar el respeto a esa mujer que es una hija de Dios? Nadie. Pero mis apariencias y mis suficiencias y mis creencias basadas en el espíritu del mundo me hacen caer. Hoy el Señor quiere madres mónicas que estén en el Espíritu Santo. Así como lo dice la Iglesia a través del documento del Concilio Vaticano II, ha llegado la hora de la madre mónica, en donde la vocación de mujer que ella tiene se cumpla en plenitud. Esa mujer que se representa ahí en la parroquia siendo una mujer pura, buena, sana y santa, inteligente, capaz, trabajadora, dispuesta, donando su tiempo, donando su espacio, donando su trabajo, ejercitando la fe,
comunicando la fe y la esperanza a las hermanas y a los hermanos, al sacerdote, a la comunidad agustiniana, a todo aquel con el que se encuentran, animándolos con palabras de Dios, animando a toda persona de que Dios está con nosotros y todo es posible, y llevando esa feminidad que solo como mujeres ustedes pueden llevarlo, ¿verdad? La ternura de Dios, la ternura y el amor, la amabilidad, ese pensamiento de cuando dicen, ay, qué lindo, ¿verdad? Que nosotros como hombres, no, esa no es nuestra vocación, es la vocación de ustedes como madres, enseñarnos, como esposas, enseñarnos, como hijas, enseñarnos esa dimensión de la ternura de Dios. Ahí es donde aprendemos, ¿verdad? Yo miro un pajarito y digo, ay, qué bonito el pajarito. Ay, qué lindo, mira los colores y su tamañito. Ay, qué preciosura. Ya me cambió el silbido. Yo no lo miraba así, pues, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos ignorantes emocionales como hombres, porque así hemos sido educados. Ahora les voy a dar un tema la próxima de la ignorancia emocional, ¿verdad? Somos ignorantes emocionales, no sabemos que eso se puede hacer y por eso no lo hacemos. Porque a nosotros nos pusieron a jugar guerritas o caballitos o carritos y no nos hicieron descubrir la naturaleza que nos estaba rodeando. ¿Verdad? Entonces necesitamos que la mujer nos la haga ver. Eso es parte de su vocación, especialmente, dice, en la mutación que hay en esos pensamientos de estas mujeres. Mujeres, jovencitas y niñas influenciadas por las ideologías, ¿verdad? Que necesitan mujeres llenas del espíritu del evangelio, porque pueden ayudar tanto, dice, a que la humanidad no se vaya deteriorando, no vaya cayendo en esos extremos, hermanos. Tenemos mucho que hacer, especialmente ustedes como madres mónicas, al ser madres, al ser mujeres. Bueno, las palabras de este mensaje resumen lo que ya se había expresado antes del concilio y del magisterio de la iglesia, especialmente en algunas constituciones pastorales, nos dice el Papa, ¿verdad? Sobre el apostolado de los laicos. Otra cosa importante es que hubo un sínodo de obispos en 1971 y ellos sacaron esta conclusión. Miren, los sínodos es una reunión de obispos de una región. Entonces, cuando se realiza este sínodo, son invitados todos los que pertenecen a la región, todos los obispos, a tratar un tema. Y en efecto, ellos llegaron a estudiar, dice, los problemas contemporáneos, o sea, los de la época, en relación con la efectiva promoción de la dignidad y de la responsabilidad de las mujeres. Miren lo que estudiaron en el año 1971. Pero llegaron a una muy linda conclusión que el Papa nos la presenta y nos dice, en efecto, en el cristianismo más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo, de un modo prominente, que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. Y esto es cierto, hermano. ¿Verdad? En nuestra iglesia el espacio que han tenido las mujeres, su participación ha ido mejorando, pero aún nos hace falta que se vayan evidenciando todas esas virtudes que tiene la mujer dentro de nuestra iglesia. ¿Verdad? Bueno, este tema es lindo, ¿verdad? Porque nos va enseñando que nosotros tenemos que apreciar ese don que somos de Dios como mujeres. Y la segunda parte, que se la voy a resumir, es ya ver a la mujer como madre de Dios, saber desde esa dimensión de la madre de Dios que se dice Theotokos, Teo de Dios, Tokos madre, madre de Dios. Así le llamamos a Virgen María, Theotokos. Y ¿de dónde proviene entonces ese ser la madre de Dios? Vamos a verlo brevemente para que ustedes lo puedan ya meditar y hacer suya la palabra de Dios. Dice, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Con estas palabras de la carta a los Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo relaciona entre sí
los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento de un misterio preestablecido en Dios. O sea, este misterio ya fue establecido previamente en Dios, que al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios iba a enviar a su Hijo para nacer de una mujer. El Hijo, el Verbo consustancial al Padre, nace como hombre de una mujer cuando llega a la plenitud de los tiempos. Este acontecimiento nos lleva al punto clave en la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de la salvación. Mire la importancia que tiene este momento histórico en la historia de la salvación. Es significativo, dice, que el apóstol no llama a la madre de Cristo con el nombre propio de María, sino que la llama mujer, lo cual establece una relación, dice, con las palabras del evangelio, del protoevangelio, o sea, de un anticipo del evangelio en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Donde se presenta a la mujer. Precisamente aquella mujer, dice, está presente en el acontecimiento salvífico central en la plenitud de los tiempos que se realiza en ella y por medio de ella. Me detengo aquí solo para explicarles, hermanas, mire, la grandeza de la encarnación de Jesús en Virgen Santísima, siendo mujer, el Hijo de Dios se encarna en una mujer. Es el acontecimiento central, dice, y clave de la historia de la salvación. Ahora, ¿quién lo decidió? ¿Lo decidió la mujer? ¿Lo decidieron los israelitas? ¿Lo decidió alguna persona humana? ¿Lo decidió un ángel? No, lo decidió Dios. Dios decidió que así, con ese acontecimiento, ¿verdad?, se convirtiera en clave en la historia de la salvación. Entonces, por eso desde que nosotros, hermanas, esas aspiraciones que nosotros tenemos en el espíritu humano, que siempre está en búsqueda de Dios, como lo hemos visto, a veces hasta caminando a tientas, dice Hechos de los Apóstoles 17-27, en la plenitud de los tiempos de la que habla Pablo en su carta, pone de relieve la respuesta de Dios mismo. Dice, Dios nos dice, en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Y este mismo Dios en el cual vivimos, nos movemos y existimos, muchas veces y de muchos modos, habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Verdad? El Padre envía a su Hijo como hombre nacido de mujer. Y este hecho constituye el punto culminante y definitivo de la autorrevelación de Dios a la humanidad. ¿Verdad? Este acto tiene un carácter salvífico. Entonces él quiso, dice, que Dios quiso con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad por Cristo. La palabra hecha carne y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza humana. Todo eso sucede porque el Hijo de Dios ha nacido de una mujer. La autorrevelación de Dios, que es la unidad de la Trinidad, está contenida en la anunciación de Nazaret, y con esto terminamos. Mire lo que le dice el Señor a través del ángel a la Virgen Santísima. Vas a concebir, tu mujer, en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?, dijo María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, ya que ninguna cosa es imposible para Dios. Miren qué lindo, ¿verdad? Ese mensaje que recibe María del ángel. ¿Verdad? Y entonces, hoy, como hemos recorrido, se recuerda que en el anuncio del reino recorrimos la perspectiva de la historia de Israel, cómo ha venido caminando y madurando hasta descubrir que Jesús es el reino, ¿verdad? Entonces, en María, en esa perspectiva,
pues se hace efectivo ese alumbramiento de Jesús en la historia. Ahí es donde se encuentra el comienzo de ese encuentro que tiene Dios con la humanidad. Y de esa manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano. Mire, Virgen María superó todas las expectativas, incluso las expectativas de las mujeres de su época, las israelitas, que esperaban que cumpliera la profecía y que alguna de ellas podía ser la madre del Mesías. Pero nunca se imaginaron que ese Mesías iba a ser el Hijo del Altísimo. Eso no lo sabían ellas. Esto era inimaginable, dice Juan Pablo, según la fe monoteísta del Antiguo Testamento. Pero solamente en virtud del Espíritu Santo que extendió su sombra sobre María, ella pudo aceptar lo que era imposible por los hombres, pero posible para Dios. Entonces vemos aquí, hermanas, que la acción de Dios, decisión de Dios, voluntad de Dios, gracia de Dios, que inunda a Virgen Santísima María, la elegida para ser la madre de su Hijo, ¿verdad? No era solamente para que fuera la madre del Mesías, sino que el Mesías iba a venir el Hijo de Dios, que se iba a acercar. Y que esto fue posible únicamente en virtud del Espíritu Santo, que extendió su sombra sobre ella. Entonces María pudo aceptar lo que era imposible para los hombres, pero posible para Dios. Por eso el concilio decidió nombrar a María como Theotokos, ¿verdad? O sea, como la madre de Dios. Ese fue en el concilio de Éfeso en el año 431. Había una persona que decía, se llamaba Nestorio, que consideraba a María exclusivamente como madre de Jesús hombre. Él decía, sí, María es la madre de Jesús, pero solamente de su naturaleza humana. En cambio, el concilio puso de relieve el significado esencial de la maternidad de la Virgen María. Porque cuando le dio el sí, el fiat María, al ángel, dándoselo al Señor, María concibió un hombre que era hijo de Dios, que era consubstancial al Padre. Por consiguiente, es verdaderamente la madre de Dios, porque la maternidad abarca toda la persona y no solo al cuerpo, ¿verdad? Toda la naturaleza humana y divina. Y por eso es que nosotros en la iglesia reconocemos a María como la madre de Dios. Bueno, entonces, hermanas, hemos aprendido hoy, recapitulemos. Primero, el Señor nos ha dicho de que nosotros como mujeres somos un don de Dios para toda la creación. Lo segundo que nos ha dicho es de que también nuestra misión y vocación es un don de Dios para toda la creación. Y que el sentido de ser mujer, como lo hemos descubierto, es la donación de sí misma para los demás. Esa donación que nace de un corazón misericordioso eucarístico que el Señor nos ha dado a través de la Santa Misa. Ese es el sentido de nuestra vida. Hoy también nos dice de que la iglesia siempre ha estado caminando, de la cual formamos parte nosotros, ¿verdad? En esa búsqueda de reconocer la labor y la madurez que se tiene que alcanzar para poder descubrir la vocación de la mujer en el plan de salvación de Dios. Esa reflexión humana y cristiana continua que cada vez se va incrementando y que nos ayuda a descubrir que ha llegado la hora en que la vocación de la mujer, especialmente hoy de las madres mónicas, se va a cumplir en plenitud. Que se necesita, ¿verdad? Que en este momento en que la humanidad está siendo atacada, especialmente en su base fundamental, el ser mujer, el ser familia, ¿verdad? Las mujeres madres mónicas llenas del espíritu del evangelio puedan ayudar tanto a que la humanidad no decaiga, ¿verdad? Que la iglesia ha venido caminando con ustedes en ese estatuto especial de buscar la dignidad. Y han descubierto que en el Nuevo Testamento Jesús le dio y manifestó la dignidad a toda mujer con la cual estuvo el trato, a pesar de que culturalmente las ideas eran contrarias, porque las mujeres no eran tomadas en cuenta ni siquiera para las estadísticas.
La iglesia entonces ha profundizado, y ha profundizado tanto, valorando a la mujer, que manifiesta esa revelación de Dios, que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios elige enviar a su hijo nacido de una mujer. Miren, hermanas, ahí está la dignidad de toda mujer. Es elección de Dios. Así que usted que es madre, tenga a sus hijos físicos o espirituales. Ya vimos que siempre es madre, toda mujer es madre. ¿Verdad? Dios envía a sus hijos nacidos de mujer a través de usted. Por eso es que usted es ese don de Dios para sus hijos, que el Señor coloca en su vientre, ya sea en su vientre físico o en su vientre espiritual, ¿verdad? Para que nazca de usted, para que usted lo llene de su propia sangre, de su propio corazón, de su propio ser mujer. Y entonces todos nosotros, miren, nosotros los hijos traemos nuestra parte femenina de la mujer, de nuestra madre. Ahí viene la porción de la madre. Y entonces todos sus hijos tienen la porción de ustedes. Porque todos los nacidos, seres humanos, hemos nacido de mujer. Bendito sea Dios por eso. Entonces, ese don, al llegar a la plenitud de los tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo nosotros, hermanas, envía a Dios a sus hijos a través de quién? De las madres. De ti, de tu hija, o tus nietas ya son grandes. ¿Para qué? Ese hijo, esa hija de Dios que viene, enviada por Dios, nazca de una mujer. Qué gran dignidad la que Dios les ha dado a ustedes. Nosotros como hombres no podemos hacerlo. No es esa nuestra vocación. Esa vocación le compete a la mujer. Y Dios confirmó esa vocación eligiendo a una mujer para madre de su hijo. Por eso es que en la iglesia nosotros la reconocemos como la madre de Dios. ¿Verdad? Elegida por Dios. Bueno, es la primera parte de este tema. Vamos a seguirlo desarrollando en nuestra próxima enseñanza. Y vamos a terminar nuestro tema hoy orando el Ave María. El Ave María. Para reconocer a través de esta oración el don que es la mujer para nosotros. El don que es María para nosotros. El don que es tu hija para nosotros. Tu mamá, tus tías, tus hermanas, tus hijas, tus nietas. ¿Verdad? Y todas las mujeres de madres Mónicas y sus familiares mujeres, todas, ¿no? Sin juzgar a nadie. Todas esas madres lindas y maravillosas. Vamos a reconocerlas a través de esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, Madre nuestra. Llena eres de gracia, Madre Mónica. Llena eres de gracia todas las madres de nuestras familias. Dios te salve, madres. El Señor es con ustedes, el Señor es con cada una de ustedes. Son benditas entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto que el Señor ha colocado en su vientre, que es Jesús. Junto con Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Hoy le pedimos interceda por nosotras que somos madres, que ruegue por nosotras que somos pecadoras. Ahora, que es cuando más lo necesitamos. Y no se olvide ni se aparte de nosotros en la hora de nuestra muerte. Amén. Te amamos, Mamá María, y te amamos, amado Dios. Te damos gracias infinitas por el don de Virgen Santísima y por hacernos a nosotros un don de Dios para toda la creación, especialmente para toda nuestra familia. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.
Alabado sea Amén. Jesucristo, por siempre Por sea siempre sea alabado. Por siempre sea alabado.